Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chicha y Limonada. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los acentos. ¿Por qué tanta diferencia entre un país y otro? ¿Por qué tanta diferencia inclusive entre ciudades? Primero que todo, Philip, ¿cómo está? ¿Qué tal la semana? Muy bien, hermano, muy contento porque esta semana pues ha sido bastante productiva para mí y en esta breve investigación que vamos a presentar hoy pues vamos a mostrar todo lo que leímos. A mí a veces me dicen que se me escucha un acento muy marcado de Venezuela, a veces gente que dice que se me escucha un acento muy marcado de Colombia, entonces vamos a explorar por qué. Hoy vamos a empezar por Colombia, entonces sin más preámbulo vamos a ver cómo hablan los colombianos. Excelente, hermano. Usted es el dicho de muy venezolano para los colombianos, muy colombiano para los venezolanos. ¿Sí o qué? Así, exactamente. Eso es como la arepa. Pelean de qué país soy. Sí, sí, sí. El uno le dice, no, es suyo, el otro no, que es suyo. No, mentira. Uy, No, 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 tampoco no. así, no, no. Me Bueno, pelean por decir que soy de ese país, mejor dicho. sí, no, ya usted sin duda es de los dos, ¿sí? Exacto, como Eh, el Papa recién electo. Nacido en Gringolandia, sí, pero peruano de corazón. sí, totalmente. Bueno, la primera pregunta que se nos surge es ¿qué es un acento? ¿Sí? Y es que no se puede hablar del acento sin mencionar al dialecto, ¿sí? Que digamos que el dialecto es una parte fundamental que se divide en dos. Una en la que está el vocabulario, la gramática, la semántica. Y por otro lado la fonética, ¿sí? Que es la parte que se oye, precisamente pues el acento. Hay acentos muy variados en ritmo, en tono, en acentuación. De hecho, por eso es bastante notable, ¿sí? Una pregunta antes que nada, ¿cuál es el acento que más le ha gustado, ya sea de Colombia o de Venezuela? No sé si hay alguno. El acento caleño me encanta. Ok. El acento del Vallecaucano me parece muy auténtico. Y ahorita voy a decir el porqué de ese gusto tan particular. Yo, bueno, a mí me gusta el acento de Pasto. Y no es como que me encante, sino que me parece muy amable, ¿sí? Inclusive en el acento, los pastusos Eso. son súper amables. Entonces, Transmite mucha calidez, exactamente. sí, totalmente. Punto a favor de ellos. Entonces, bueno, en primer lugar, empecemos por la parte de Colombia. Su merced ahorita nos dará la cátedra de Venezuela. Y es que en Colombia pues hay una accidentada geografía. ¿Sí? Eso para nada es un secreto. Ya lo hablamos inclusive en episodios pasados. Y durante la época colonial llegaron los españoles y ellos tenían unas reglas muy claras y es que en la clase alta se hablaba de voz, ¿sí? Es decir, no busteaban, sino que tuteaban, vos tal cosa, bueno, lo que sea. El Voceaban. caso, sí, voceaban, sí, perdón. El caso es que llegaron acá y empezaron a usarlo y se dieron cuenta que todo el mundo lo usaba. Ellos, oigan, no, es que estas reglas es para la clase alta. Nosotros podemos usarlo, pero ustedes no. Sí, ese fue el claro mensaje que dejaron. Y dijeron, la gente del común, la plebe, empieza a usar el usted. Resulta que ese mensaje no caló o no llegó a toda la geografía colombiana. Sí, pues era muy difícil, imagínese en esa época, imagínese ahora, con estas vías tan malas, imagínese en la época donde no había nada. Inclusive pues en zonas costeras lo más fácil era el agua, pero algunos no se atrevían porque no sabían si podían llegar vivos. Entonces, digamos que viajar entre lugares como Popayán, Medellín, Bogotá, era bastante difícil, hermano. Entonces, algunos mensajes que los españoles dijeron, no llegaron a ciertos lugares del país y por eso vemos que en algunos lados se dice vos, ¿sí? No sé usted dónde lo ha escuchado, por ejemplo. El voz lo he escuchado muchísimo, sobre todo en Cali, por supuesto. En Antioquia se usa mucho el voz también. Pero eso que usted menciona de que el aislamiento hizo que evolucionara muchísimo los acentos es totalmente cierto, como que ese aislamiento, digamos,
tú por tu lado, yo por el otro, cada uno hablando de manera diferente, fueron marcándose y marcándose más. Pero esto viene también de un origen migratorio. Los españoles, digamos, España tampoco es un país así geográficamente homogéneo. España tiene también costa, montaña, tiene costa mediterránea y tiene costa del norte también. Entonces la gente de la zona montañosa, de la zona fría, buscó lo mismo, buscó la zona fría de Colombia y de Venezuela, y la gente de la costa de España también buscó la costa, evidentemente. Entonces vamos a ir explorando en qué región se fue asentando cada una de estas poblaciones. Justamente empezamos por los que más se asocian con el Boz, que son los paisas. En Antioquia se asentaron principalmente los de la región de Extremadura. De hecho, Medellín se llama así en honor, en homenaje a ese pueblo que también se llama Medellín allá en España, en Extremadura. Hay otra cosa que se menciona muchísimo últimamente también, que es que los paisas tienen un origen judío. Y tiene un poquito de sentido, ¿no? Digamos por la parte económica, pero hay algunos estudios que lo asocian con eso, pero es muy difícil rastrear esos ancestros, pues muchos de los judíos que llegaron desplazados del viejo continente llegaron indocumentados. Entonces ahí está como esa barrera que no nos permite saber si 100% tienen raíces judías. Pero ahora, ¿de dónde viene ese voz? El voz tiene el origen específicamente en Aragón. El paisa, digamos, a diferencia de muchas otras regiones que inhalan la S, el paisa no le quita fuerza. Es más, el paisa hace las S con fuerza. Digo que pronuncia las S con fuerza, ¿no? Al final, por ejemplo, siempre es pues, no puede. A veces puede que la ignoren la S, pero no al final de la palabra, sino en la mitad, ¿no? Como por ejemplo, en vez de nosotros, hay gente que dice nosotros. Pero ese es un patrón que se ve muchísimo, no solo en esta región, sino en muchas otras regiones del continente. Sí, de Ahora, hecho, ¿qué otras palabras del paisa le gustan? eh, a mí me gusta el ingenio que tiene para vender las cosas, pero palabras no me he puesto a pensar. Justamente. Palabras del paisa, no sé, hermano. Pero ahorita justamente que destacaba algunas cosas, se me vino a la mente lo que yo le decía del departamento de Nariño, porque ellos relajan ciertas vocales, ya sean tónicas o atónicas, y se escucha muy... Es que no podría imitarlo, pero se escucha chévere. A Se su vez, escucha muy bonito, sí, muy tierno. llevándolo al tema del paisa, lo que me parece a mí chévere que se escuchan, pues no es el acento, pero es la palabra mijo, que lo hace como entrar a uno, o sea, no le está diciendo mi hijo, le está diciendo mijo. No sé si me está entendiendo al punto que voy, pero Sí, no no es un es trato familiar directamente, exacto, sino pero como tampoco de es un cariño. extraño, exactamente, Ujú. ¿sí? Entonces, pues la palabra que me gusta quizás del paisa que más he escuchado es el mijo. De resto, pues no me he puesto a detallar. Ah, bueno, y hablando del tema del pastuso entonces, el pastuso y el gallego tienen algo en común, ¿no? No solo son los chistes. Los pastuzos, los gallegos tienen sí la fama de bobos, pero no lo son Sí, para nada. Si uno se pone a mirar la historia, son pueblos muy duros. Y justamente es porque los gallegos se asentaron en Pasto, en una región muy sí. similar con las características que ellos buscaban para hacer el cultivo y el pastoreo, que eran las actividades principales de ellos allá. Y sí, es más similar a lo que se escucha en Perú y Ecuador, ¿no? El acento pastuso. Y ellos, pues sí, la S, digamos que la tienden a sonorizar de más, ¿no? Por ejemplo, algo está pesado para nosotros, algo está pejado para el santandereano, pero para ellos está pesado. Se da cuenta el énfasis en la S y en la D. Tienen dos palabras muy bonitas para el clima. Cuando un pastuso tiene frío dice achichay y cuando siente calor dice achichucas. Eso me parece muy bonito de parte de ellos también. Y no, no dicen cuy sabor. No, Esa es una, lamentablemente no. esa es una mala imagen que, o bueno, no una mala imagen porque los personajes están muy buen creados, son muy chistosos, pero siempre se ha estigmatizado el pastuso con eso, ¿sí? Y como usted lo dice, no es que sean bobos, solamente que los colombianos se la montamos y listo. Como en otros países se la montan a otras regiones. Bien habla usted de los gallegos en España, ¿sí?
Ahora bien, esto me lleva a hablar de otro acento al que se la montamos bastante en el país y o bueno, ellos mismos también a veces se hacen bullying y es en el Atlántico y en el Pacífico, donde eh, realmente resalta una N muchísimo en palabras por ejemplo como ven acá, ¿sí? Como que resaltan esa N y pegan toda la palabra, ven acá. Y uno como que, sí, como si fuera una sola palabra. Sí, O a veces suena como con una G intermedia. Y uno dice como que venga, pero esto están hablando tan rápido que parece que fuera una sola palabra, ¿sí? ¿Qué más ha escuchado usted de la costa y nosotros que de primera mano tenemos a nuestro compañero Eduardo, que ya es más de acá que allá, ¿no? Pero ¿qué más ha escuchado su él tiene merced? de parte y parte. En la costa es el cacha y aquí le dicen el costeño. Es muy parecido al trato que tienen conmigo. Sí. Pero sí, lo más característico es el eche no joda. Y lo Uf, otro es que ellos sí tienen esa S aspirada, no aspirada, sí, sino aspirada. sí, sí, sí. Y al final algunas palabras, como bien dicen, no se pronuncia, entonces pareciera que estuvieran hablando de seguidito la misma frase, o sea, como si todo Sí. fuera la misma palabra. Por ejemplo, Pero eso viene del andaluz, del sur de España. exactamente. Hay la S que Ujú. usted menciona, por ejemplo, en búscalo, para yo es como un búscalo. Bueno, con una J Búscalo antes como el de... chiste del Sí, episodio pasado. sí, algo así. Eh, pero ahora bien que menciona a Andalucía, mire que me parece... También ese nombre lo puso un costeño. Anda, Lucía, No, joda. no, no, no. No, Venga, nos mentira, van a no. funar por esos chistes de costeño en TikTok. Ya van dos seguidos, si no. Sí, me parece. Mire que en Cali hay una expresión bastante interesante. El mira ve. ¿Qué le parece esa expresión? Mira, ve, mira, me gusta mucho. Me suena como muy tranquilo. Tal vez lo relacione un poquito con el inicio de las canciones de Afro Sound, ¿no? Mira, ve, oiga, vea. Y ellos como que tratan es de eso, de enfocar las sensaciones, ¿no? Trabajan con los cinco sentidos y los combinan. Y Sí, en esa ocasión llega a ser hasta redundante. Mira, ve. O sea, son sinónimos. sí. Él también, el caleño también le habla de voz. Pero No todos los caleños bailan salsa. Ese es otro estereotipo que yo tenía. Pero lo que más me gusta del caleño es como tal su manera de conjugar los verbos. El caleño no dice ven, venga, no, ellos dicen vení, no dicen prueba, dicen probá, y sin embargo uno les entiende. No tiene que ser de allá para entenderles. Y es algo muy auténtico, autóctono y que me parece muy bonito de parte del bayuno. hay muchas palabras del cariño que vienen de Andalucía. ¿Sí? Y específicamente hablando del caso del mira ve, cuando llegan los españoles, ellos utilizaban una expresión común que era mirad y ved. ¿Sí? Y eso se fue quedando, se fue de cierta forma adaptando, Evolucionando. sí, adaptando al caleño y se quedó como un mira ve, ¿sí? Algo muy relajado, mucho, mucho más agradable al oído que el mirad y ved, y si lo digo yo, peor. Pero entonces sí han adaptado bastante su idioma del español. Yo creo que podemos seguir así Mm. muchísimo y nos vamos a dar cuenta que todos los acentos tienen su raíz precisamente en España, en alguna región. En alguna región, así es. Por ejemplo, el del Pacífico también recibe ligeramente influencias de Andalucía, de Jaén, pero el acento del Pacífico tiene mucha influencia afro, demasiada. Y a pesar de que pues la mayoría de sus palabras son estrictamente hispanas, la manera de hablar de ellos es muy africana, porque no es lo mismo hablar con una persona del el occidente del país, hablar con una persona de ya más para el valle, de más para, si me entiende. Entonces, cambia dentro del mismo departamento, ¿no? No estamos tratando de encerrar geográficamente como si lo fue en un inicio los acentos, sino ver más bien, como por ejemplo en un mismo departamento pueden haber dos o hasta más acentos diferentes. El costeño de Barranquilla, ¿no? Sí puede ser el eche normalito, así como el que uno ve en las novelas de la costa. Pero váyase para Córdoba y no le van a decir el departamento de Córdoba, ¿no? Sino el departamento de Córdoba.
ya tienden a omitir esas consonantes, ¿no? Tienen esa tendencia, valga la redundancia. Y eso pues sí, también ellos provienen de Andalucía, sus ancestros lejanos, pero esa evolución en un contexto distinto a la metrópoli que es Barranquilla, siendo ellos el campo que es Montería, porque ellos también tienen mucho campo y ganadería, evolucionaron de esa manera distinta. Sí, hermano. Lo que su merced comenta ahorita, inclusive entre departamentos, pues el acento puede ser bastante diferente. Mire que el acento en los pueblos santanderianos es de pronto un poquito más duro que ahorita en la ciudad, Mm. ¿sí? De hecho, pues bueno, lo voy a preguntar algo a usted, pero es percepción de los demás. Vamos a ver si esta pregunta está bien hecha. ¿Usted siente que se le ha pegado el acento santanderiano se ha percatado de que los demás sientan eso? No, mano, qué joda tan arrecha. Yo sigo hablando el mismo acento mío. ¿Será? No, mentira, no, sí, obviamente se me ha pegado bastante el santanderiano. Uno, el micrófono uno modula, Sí, pero póngase a hablar en una conversación así de amigos, que por si este podcast me parece que es algo como muy de amigos, sí. y a veces se le sale. Es eso a lo que iba en el inicio. La gente me nota esos acentos. O sea, como que, hey, pero este no es de aquí. Y el otro, hey, entonces este de aquí. Y así como que está esa diferencia, ese contraste. Pero me gusta esa evolución. Hay gente que se queja porque pierde el acento, pero vamos, yo aquí ya llevo 8 años, voy para 8 años. Entonces es natural que se pegue el acento y algunas palabras. Pero justamente iba a eso después de que su merced comenta esto, y es que pues, para nadie es un secreto que Colombia recibe gran población migrante venezolana. Yo creo que en algún momento estos acentos como los conocemos o como los conocíamos hace 5 10 20 años van a empezar a adecuarse siguiendo de pronto una mezcla del acento venezolano con el colombiano, ¿sí? Sí, Eh, y ahora vamos a eso. El acento venezolano es una generalización también, sí, porque totalmente. Venezuela tiene una gran variedad de acentos, entre las cuales puedo destacar el maracucho o maravino, que es el nombre correcto, que es de la persona de Maracaibo, que es muy diferente a todos los demás, muy, muy diferente, y muy auténtico también, es divertido. No digo que me cause como tal a mí gran aprecio como sí tengo al caleño, al bayuno, pero sí me causa mucha gracia y me parece que es un acento jocoso, el del maracucho. Vergación, el mío, no joda, que molleja. Hablan con una entonación aguda, se podría decir, muy animosa, bastante animosa. Y de hecho el maracucho es por excelencia el de las gaitas, el de la música navideña, el de la bulla, el del ruido, el de la alegría. Entonces, eso es lo que me gusta del maracucho. Él, para exagerar algo, dice, no, qué molleja, como una expresión en general, la molleja. O sea, para algo bueno, no, qué molleja. Para algo malo, uy, qué molleja. Pero para decir que algo, por ejemplo, es grande o que tiene suerte, qué mollejudo. La adaptan, ¿no? Su palabra la amalgaman, como la agarran como si fuera una plastilina y la moldean para la situación. Me gusta Parece, eso de parte de ellos. parece el mondá costeño, ¿no? El mondá costeño, sí, el costeño utiliza mucho la palabra mondá. Bueno, iba a decir que utiliza mucho la mondá, pero no todos. Eh, Justamente el costeño tiene otras palabras que me gustan mucho y que se han ido aplicando también a nivel nacional. El bacano viene de la costa. Por Sí. ejemplo, Alejo Durán con la canción de su cachucha bacana. Pero hay algo que no es bueno, algo malo, y se le dice barro. Costeño cuando se sorprende dice, herda. Y el costeño no le mete ganas al asunto, el costeño le mete perrenque. Ok. Cuando una chica es linda así, es un bollito. Y para ellos exagerar, para lo que el maracucho, ¿no? Es qué molleja de almuerzo, por ejemplo. Qué molleja calor. No, el maracucho no va a decir nunca qué molleja calor. El maracucho va a decir qué molleja frío. El costeño va a decir, uy, cule frío que está haciendo. Cule frío, sí, totalmente. Exacto. Entonces el cule, antes era el tronco, ¿no? Tronco Sí. frío que anda haciendo. Pero ahorita es más el cule. Porque Ven, ya no suena tan despectivo, ya la gente lo ha ido asimilando. sí, sí, totalmente. Este fácilmente era un episodio para haber traído a nuestros amigos, ¿no? Al costeño,
Ah, bueno, al otro Eduardo. No, Ah, pero es que el otro Eduardo pasa que él es llanero, sí. pero no habla como llanero, él habla como rolo. Entonces no podría aportarnos al acento llanero, sino al acento rolo. Venga, no sé yo, no sé si estamos de acuerdo en esta opinión impopular o vamos a pelear. El peor acento de Colombia es el rolo. Sí, y ellos dicen que es el acento neutro de Neutro. Colombia. No, joda. Pero ¿por qué cree que viene esta expresión de que es el acento neutro? No, porque es la capital, ¿sí? Por decir que son, bueno, obviamente pues son los capitalinos. eh, Ujú. la gran mayoría de gente se alberga en la capital, entonces por eso mucha gente habla de esta forma, de este acento, y ellos pues en, en cualquier lado que vayan es el mismo acento, entonces para ellos es neutro. No sé si me entiende, es como yo decir acá, ¿no? Si yo Exacto. salgo, pues todo el acento me va a parecer neutro, porque no lo noto, el mismo santanderiano, pero si yo voy a una región diferente, pues el acento va a ser súper diferente. Uno exacto dice, no, el otro habla raro, no, Sí, simplemente habla diferente a uno y ya. sí, totalmente. Em, Pasa así que el rolo, bueno, el rolo auténtico original, los primeros pobladores de allá, del altiplano cundiboyacense, venían del país vasco. Era el original cachaco, ¿no? Que pues en Perú le dice cachaco a una persona uniformada, militar, policía, en la costa cualquiera que no sea esa región, pero en la capital era la gente de clase alta. Aún se conservan algunos de esos apellidos vascos: Aristizábal, Lopetegui, Amuchastegui, Arrechea, Goicochea, Urrea, Gonorrea. No, mentiras, Bengoechea. último no. Ah, Bengoechea, sí. O sea, es como si estuviera leyendo una alineación del Athletic de Bilbao, pero no. sí. García y Bolívar son también apellidos vascos mucho más comunes. Y un día, a propósito, había una gente de esa reunida allá en Ubaté, y como allá todos les dicen doctor, tal doctor Goicochea, Bengochea, Olarticochea, Arrechea, pero nada que llega el doctor Urrea. Entonces Arrechea llama al doctor Urrea: aló, ¿cómo estás, Urrea? Venite para la fiesta. Uy, no, es que estoy con diarrea. No, pues tráetelo también. Todos Esos los nombres apellidos de ellos terminan de en... abolengo, ¿no? Sabía que iba a salir Sí, con esa, hermano. no, ellos terminan siempre en ea, ea, Sí, o también en che, ¿no? O gui. Son sí. las terminaciones de esos apellidos. Amuchastegui es el apellido, por ejemplo, del actor que hace del papá de Betty la Fea, Kepa Amuchastegui, actorazo. Del papá, no, del suegro de Betty, el Ok, papá de don Armando. Si el papá de Betty es don Hermes. Pinzón, apellido de Castilla, otra región que también pobló muchísimo a Colombia, los Pinzón. Muy común aquí en los Santanderes, y lo mismo, o sea, es un español que para nosotros es neutro, pero porque ya estamos acostumbrados a escucharlo. Pero para la gente de afuera, por ejemplo, le parece que el santanderiano habla un poquito tosco, que habla fuerte, incluso pareciera que siempre fuera a pelear. Lo otro es que el santanderiano habla mucho con las manos, pero bueno, eso ya no forma parte como tal del acento. Ahora, la región de los Santanderes está conformada por Santander, Gran Santander y Norte de Santander. Pero dentro del Norte de Santander hay una subregión que es Ocaña, ok, los que llaman los huichos. sí. Y el acento huicho es muy diferente al acento cucuteño. El huicho nunca le va a hablar de tú, de usted. El huicho también le habla de vos. Pero ¿por qué el huicho habla de vos estando dentro de estos departamentos? Está encerrado Sí, entre Cesar, Norte de Santander y Santander. ¿Y por qué hablan de vos? También corresponde a lo que hablamos al principio, a este contexto geográfico. Ellos quedaron aislados de Pamplona, que el pamplonense habla más bien más parecido al santanderiano de montaña, y el cucuteño, que habla más bien parecido al tachirense, a la persona de la frontera en Venezuela como yo. Tanto el cucuteño como el tachirense pues tienen en común que para todo utilizan la palabra toche. sí. El toche es un pajarito, pero por ejemplo cualquier cosa para mí es una tochada. Si una persona es muy boba, no, este sí es bien toche. Y de hecho, en algunas regiones, por ejemplo en Venezuela, el toche se considera un término despectivo al pájaro que nosotros llamamos toche. En Venezuela se llama turpial y es el ave nacional. Entonces yo un día quería registrar una fundación, también ya que soy ingeniero civil, para construir las casas a las personas que se le cayeron, que se las llevó el río.
y la fundación se iba a llamar Un Techo para estos Toches, pero no me dejaron ponerles ese nombre porque Berraco. lo consideran despectivo. Hermano, hablando del acento de la frontera, otro acento un poquito fastidioso es el de Cúcuta, ¿sí? El Tienen cucuteño tiende a hablar muy fuerte, ¿no? O sea, y creo que con de un los tonito al Santanderes final, es el que más fuerte. Ujú. sí, con un tonito al final que lo hace totalmente, bueno, no sé, prefiero no opinar, pero ahora, aprovechando que llegamos a este punto, voy a hablar sobre unas percepciones de una encuesta y es que el acento paisa de Medellín y alrededores, muchas personas lo asocian con calidez, amabilidad y cercanía. Yo personalmente pues lo asocio a una persona muy viva, entonces tengan cuidado, ¿sí? También el acento costeño pues se percibe como un acento bastante alegre, musical, muy relajado, pero que puede ser difícil de entender para algunos extranjeros, ¿sí? Tiene mucha velocidad. Sí, Y modismos, que es... No, realmente yo creo que la región más rica en modismos de Colombia es allá. Pero bueno, el acento de Cali, aparte del valle, es rítmico, relajado y pues tiene algunas características que lo hacen distintivo, ¿sí? El acento del Amazonas y las regiones fronterizas pues se percibe un poco influenciado ya por Brasil, quizás un poquito más cantado también, bueno, dependiendo de la frontera, Perú, Venezuela, tiene ciertos parecidos. bien. Sí, Pero entonces, sí, el acento amazónico también recibe mucha influencia indígena, no solo en la manera de hablar, en su acento, sino también en el léxico utilizado. Allá a uno le nombra una cantidad de frutas, de animales y eso y uno queda perdido. Pero después que uno ve las imágenes, uno, entonces este es el pirarucú, este es el copoazú, este es el tucunaré, este es el mapinguarí, cositas así que aquí uno ni se imagina, le dicen eso y es como el chavo con la chiforínfula, eso no, uno no sabe cómo dibujarlo, cómo me, se ve que, esa vaina. me quedo idéntica, ¿no? Eh, Sí, venga, ¿qué le iba a decir? Precisamente yo creo que bueno, en países fronterizos, por ejemplo Amazonas, Colombia y Brasil, se nutre bastante palabras de un idioma y del otro, ¿sí? No sé si lo ha notado, o usted que ya estuvo por allá, ¿se le viene alguna palabra a la mente? No. ahorita mismo, no, 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 no se me viene una palabra como tal a la mente. Bueno, tal vez puede ser el azaí, ok. que es esta frutica que crece en la palma. Se le llama así pues en toda la región de la Triple Frontera, pero si uno se adentra más al Amazonas colombiano o venezolano, ya la empieza a conocer con otros nombres. Pero en la zona de la Triple Frontera, tanto Perú, Colombia, Brasil, tiene el nombre de azaí. Ok, listo. Yo quería que nos siguiera hablando un poquito para complementar con los acentos venezolanos, ¿sí? Personalmente, lo voy a ser sincero, eh, siento uno muy característico, pero no sé identificarlo, entonces no sé si me puede dar una descripción muy breve de algunos acentos característicos en Venezuela. Nuevamente entramos en la geografía como el principal factor de esta evolución de acentos y nos vamos a las Islas Canarias, porque las Islas Canarias recibieron, digamos, hubo mucha migración hacia Venezuela. ¿Dónde se concentró? Como dije, ellos venían de una zona cálida, costera, isleña sobre todo, no se iban a ir a la montaña, a la selva, no, se iban a ir cerca de la costa. Entonces, sobre todo en lo que es Caracas, se concentró una gran población de canarios. Y uno escucha el acento canario y es muy similar al caraqueño. Claro que el caraqueño iba evolucionando por influencias locales, por influencias incluso del Caribe, pero eso no le quita su origen canario. Entonces también es un acento que mantiene una S inhalada, un poco rápido también, y que a mí por lo menos me resulta agradable también el A mí me acento caraqueño. parece, pues no sé si el caraqueño, ahorita que habla del acento canario, a mí me parece que es un acento algo chévere, ¿sí? No sé si se extrapola también al caraqueño. Sí, con sus contadas excepciones, ¿no? Ahora en Oriente de Venezuela. El Oriente de Venezuela es muy particular.
porque también recibió mucha gente de Andalucía, de todo lo que es de Cádiz, Málaga también, de Valencia, de la zona costera en general. Es una zona muy calurosa, lo que es el oriente, pero tiene la particularidad, y no he dado con el chiste de por qué, confunden la R con la L y viceversa. Tal es el caso del humorista, que pues ya no me agrada tanto desde que se metió a la política, que es Erconde de Riguácharo. Y también recuerdo una camisa que me regalaron de Margarita, que decía Margarita, donde es dulce hasta el azar. Y pues me parece muy característico del oriental eso, que utilicen, que confunden la R con la L. Es muy divertido. Una dislexia rara. Y yo Es personalmente no he sí, una dislexia escuchado ya ese. natural. No, es raro ver orientales aquí en Bucaramanga, no. ¿Qué pasa con los orientales? Primero son los que están más lejos de la frontera. Segundo, muchos de ellos, no digo que sea una gran mayoría, pero sí muchos de ellos trabajaron en petroleras porque en esa zona fue donde más, además del Zulia, fue donde más se concentró el oro negro. Entonces muchos de ellos tuvieron la oportunidad de emigrar, algunos de ellos están en Estados Unidos y los que no, pues no lo necesitaron y siguen allá en Venezuela. Pero muy pocos siento que vinieron a Bucaramanga y si algún oriental que está en Bucaramanga nos está escuchando, bien pueda comentar o comentar como quiera. Pero mire que ahorita que me está hablando de esa R, yo recuerdo en algún programa escuchar algo como hijo el diablo. Sí, entonces Hijo del diablo, sí, yo supongo que viene exacto. por allá. Justamente viene del oriente de Venezuela, eso Ok, es. ya nos vamos orientando precisamente en estos acentos. Eh, no sé si en qué, bueno, no sé si nos podría hablar de el guaro, creo. El Guaro. ¿Qué El tal Guaro es? es el de Lara. Bueno, así se llama el equipo de baloncesto, los Guaros de Lara. El Guaro es, es muy parecido, digamos que como también la situación geográfica nos puede explicar un poquito qué es lo que está sucediendo aquí. Y el Guaro es una especie de amalgama entre el llanero, entre el andino y el costero. De hecho, el Guaro yo lo puedo extender incluso hasta la costa de Falcón. El Guaro es un acento muy relajado, la verdad. El campesino guaro, pues a diferencia del campesino de los Andes, se dedicó más como a la cría de chivo, porque pues es una zona muy árida. Pero eso no le impidió comerciar con las otras zonas de Venezuela y por eso es que tiene esa influencia ahí, el guaro. Justamente del guaro de donde viene la famosa palabra que se asocia mucho al venezolano, náguara, la expresión, como de sorpresa, ¿no? Por ejemplo, digamos, Chichi Limonada llegó a los 1000 suscriptores mañana. Náguara, nos volvimos famosos. Estamos cerquita. Ahí Eh, estamos cerca. pero, ¿qué Bueno, YouTube, ¿no? significa? Porque en Insta y en TikTok, Uy, sí. ya. ¿Qué Una significa? traducción literal ¿No hay? del náguara no la hay. Es justamente esa expresión. Es Ok, como el eche del costeño también, ok. pero más emocional todavía. O el carajo santanderiano. Yo he visto o he escuchado que suprimen alguna R. Sí, no sé si estamos en el acento correcto. Depende, yo no lo he escuchado particularmente, pero yo siento que el guaro auténtico original, según lo que nos cuentan, suprime las R. Por ejemplo, como si no dijeran morder, sino como mogder. Como, ok, No es la R final, sino la R intermedia. como, ok, entiendo. Yo lo asociaba más como comer, comer, algo así. Ah, las finales, pero no son la R, sino las consonantes. Ok, Como que las entiendo. omiten. Por lo que digo que es un acento muy relajado también. Entonces al final de la palabra, o sea, está tan relajado que al final se va perdiendo la pronunciación. Ok, Parece que es así. entiendo. Bueno, hasta acá hemos tocado algunos de los acentos colombianos y venezolanos, pero yo no le he preguntado. Bueno, hablamos ya de cuáles son los favoritos de Colombia. Pero entonces, ahora, Philip, ¿cuál es su favorito de Venezuela? Mi favorito de Venezuela, me atrevo a decir que es el llanero. Ok, O sea, diría el del Táchira porque es mi región. Pero el tachirense se parece mucho al santandereano por lo mismo de las condiciones geográficas. Más allá de que había una frontera,
digamos, lo único que separaba norte de Santander con Táchira es el río Táchira. Y es una llanura, entonces era mucho más sencillo el comercio fronterizo. Ahora, el llanero también estuvo alejado de las otras regiones de Colombia y Venezuela. Y quiero hacer, digamos, como una unión entre el llanero colombiano y venezolano, porque es lo mismo. Algunas personas en un afán nacionalista, en tintes incluso políticos, tratan de separarlos. Pero una persona que literalmente es los dos, como el cazador novato, que decía que no supo, por culpa de la mamá no supo si nació en Colombia o en Venezuela, porque la mamá no se acuerda si él nació en la cocina que queda en Colombia o en el cuarto del que queda en Venezuela. Ajá. Resulta que la frontera partía esa casa por la mitad y son muchísimos casos similares que hay en el llano. Entonces el llanero no le importaban esas líneas en los mapas. El llanero era capaz de cruzar esos ríos de los llanos que son gigantescos, que en época húmeda uno está en un extremo del río y no el otro. Por eso ellos mismos se conformaron con una especie de república. Y el llanero también habla así, como lo muestra en la televisión, el llanero. Entonces el llanero pues tampoco le hace mucho esfuerzo para ese. Pero el llanero canta una cosa espectacular, la riqueza del llanero. Primos, que el llano es muy lindo. El Hermano, llanero tiene una riqueza cultural impresionante a nivel mire, musical, a nivel de historias, espectacular. minuto 36 de un episodio de acentos y hasta este minuto es la primera interpretación de un acento. Ah, bueno, es que el llanero sí lo he escuchado bastante. A mí me gusta mucho la música llanera y por eso digo que me gusta también. El llanero dice mucho primo, primo para referirse. El maracucho también, curiosamente. Pero el llanero es como el que origina esa palabra catire, para cuando una persona es rubia, catire o catira. Es como lo más común que le escuchamos al llanero. El máximo representante de la música venezolana es Simón Díaz, justamente llanero, llanero él. Pero el llanero, a ver, ¿qué otras palabras tiene? El musiu, para una persona extranjera, para un francés. Al francés, bueno, se le dice monsieur, ¿no? Ellos le dicen musiu. Entonces, cuando veían una persona, un extranjero así, como decía, elegante, le decían un musiu, este es un musiu. Ok, Y ok, todavía incluso en Venezuela se extendió gracias a Tío Simón. Y la persona que es adinerada, pues se le dice un musiu. ok, entiendo. Ahora, a la zarigüeya, al que le dicen aquí Fara, el llanero le dice un rabipelao. Este es un rabipelao. Más expresivo no puede ser. Ujú. Sí, súper descriptivo, un Sí, rabipelao. Y es que así es. sí, 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 así es. Hasta los gatos le tienen miedo. No Sí, mentiras. lo otro que tienen los llaneros es que ellos tienen distintos colores para el ganado. Ok, Entonces uno, por ejemplo, dice, a ver, este caballo marroncito. Ellos dicen cuál, el barcino, el zarapeado, no, o- tienen sí, infinitos no, no, colores. no. Y la verdad yo no sé cómo distinguirlos. Hay una canción muy buena que se llama Los Llaneros y el Malandro. Y es que pues, al caraqueño se le asocia con que es malandro. No todo el caraqueño es malandro, pero todos los malandros sí son caraqueños. No, Ok, mentira. No necesariamente así. Y se trata de ellos, dos llaneros educando al caraqueño cómo se dicen las cosas, cómo se dicen y se hacen las cosas en el llano. Me parece muy wow. divertida esa canción. Chévere. Bueno, hermano, ya llevamos acá 39 minutos. Yo creo que de momento podríamos dejar el episodio acá. Si alguna persona se ofendió por algún acento, nos puede dejar en los comentarios. Vamos a responder. O si alguien nos quiere ampliar un poquito la información que tocamos muy por encima, podría hacerlo. Nos ayudaría a enriquecer nuestros conocimientos también. Y nada, como todas las semanas, yo siempre les digo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos después. Esa vaina.